Las Escrituras y Cristo. Juan capítulo 5, versículo 39. Vamos a dar lectura a este pasaje en esta mañana. Continuamos en la serie del beneficio de las Escrituras. Evangelio de San Juan, una vez más, capítulo 5, versículo 39. Dice la palabra de Dios: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Este es un pasaje muy conocido, tal vez usted conozca de memoria. El énfasis tal vez está cuando dice Cristo esto: escudriñad las Escrituras. Yo recuerdo cuando me bauticé, me obsequiaron una Biblia, y en la parte de adelante, ¿no?, la iglesia que me obsequió esta Biblia estaba este pasaje. Y siempre he ido ahí para recordar, ¿no? Es un hermoso recuerdo, tal vez, ¿no?, para aquellos que hemos profesado fe, después nuestra fe en el bautismo. Y está este texto, dice: escudriñad las Escrituras. Por eso en esta mañana tiene que ver la enseñanza de las Escrituras y Cristo. Dice Juan Calvino: las Escrituras deben ser leídas con la meta de hallar a Cristo en ellas. Quien sea que voltee de este objeto, aunque se cansa en toda su vida de erudición, jamás llegará a un conocimiento de la verdad. No, este es un pensamiento, pero la primera parte es muy claro. Las Escrituras deben ser leídas con la meta de hallar a Cristo en ellas. Esto no es una serie de teología bíblica, pero Cristo está revelado en las Escrituras, de Génesis a Apocalipsis. Y en esta serie es poder experimentar de manera personal, de manera relacional cada uno de nosotros. Cristo es la clave de las Escrituras y por medio de Él podemos llegar a conocerle. No hay otra manera, no hay otro camino, no hay otra verdad fuera de Él. Cristo es la clave de las Escrituras, porque Cristo nos guía al Padre. Dios ha dado al Hijo, y por medio del Hijo podemos conocer al Padre en sus perfecciones, en sus atributos, pero también en un deleite más profundo en conocerle. Y creo que hoy necesitamos cada vez estar saturados. El texto nos decía: escudriñar las Escrituras. Esta serie consta de que podamos captar el beneficio de leer la Biblia y el beneficio de estudiar la Biblia. Son dos cosas diferentes. Nunca confunda, porque usted lee, no está estudiando. Usted solo está leyendo, y cuando estudias estás estudiando. Entonces es muy diferente. Es como decir: yo sé la fórmula. Otra cosa es muy diferente aplicar la fórmula, sea por ejemplo en la química, ¿no? Le pueden enseñar en la universidad para desarrollar un medicamento, esta es la fórmula, pero usted tiene que aplicarlo eso, ¿no?, para que resulte el resultado de la fórmula. Con la Escritura es así con la Biblia que usted tiene en su hogar, o con las versiones de Biblia que tenga. Toda la Escritura habla de la total suficiencia de Cristo para toda necesidad espiritual. Nosotros necesitamos día a día a Cristo. Día a día. Nuestra necesidad debiera ser Él. Eso no es un sentimiento. Solamente lo podemos encontrar en el texto. ¿Cómo es que usted encuentra fortaleza? No es por medio de emociones, no es por medio de cantos, aunque los cantos nos puedan dirigir, van dirigidas a Dios, pero usted necesita palabra, y eso se llama completar, ¿no?, el deseo espiritual que usted puede tener. Entonces la Biblia habla de la suficiencia, que Cristo es suficiente para revelarse a sus hijos, y eso es lo que en el texto que se puede encontrar. En cada parte nos dice, por ejemplo, Colosenses, que estamos completos en Él. Tener a Cristo significa tenerlo todo, hermanos, ahora y por la eternidad. Jesucristo nos da todo lo que necesitamos, por ejemplo, para reconciliarnos con Dios y para guiar nuestras vidas. Entonces, esto no lo hace la universidad, no lo hace el colegio, sino Jesucristo nos dice cómo debemos encontrar reconciliación. Cuando estudiamos en la serie de los atributos de Dios, vimos cómo Dios se revela. Ahora, cuando contemplamos las perfecciones de Dios, siempre hagan este ejercicio. Habíamos dicho o enseñado de que cuando leemos puede usted encontrar, por ejemplo, los atributos de Dios en su lectura, ¿no? O si quiere hacer un estudio
más amplio puede hacerlo, pero encontramos, por ejemplo, las perfecciones, los atributos de Dios, y cada vez usted va a verse más pequeño o más empequeñecido, más finito, y va a ver a un Dios infinito, a un Dios grande. Es un beneficio. Eso no se encuentra nada más por simple emoción o mi mente me creo eso. Al final debemos llegar a ver esto. Hay una distancia grande entre Dios y el hombre es empequeñecido y Dios es grande, altísimo, como dice Isaías. Va a ser admirable para usted, va a ser altísimo. Isaías habla de eso. Eso es lo que queremos experimentar, y esto no es solamente para aquellos que estamos llamados a enseñar o estudiar. Todos podemos conocer a Dios de esa manera en su vida experimental, ¿no? Día a día, y cada mañana recibir, ¿no? Por ejemplo, que usted tenga ese encuentro. Dice el texto, volviendo, Juan 5:39, escudriñad las Escrituras. Aquí el Señor Jesús luego va a añadir en Juan, ahí mismo en la segunda parte, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Dice, ¿no? La parte final, y ellas son, o sea, las Escrituras hablan de Él. Vea el énfasis, testifican de Él como, por ejemplo, el único Salvador para las personas perdidas. Gracias a Dios, usted se ha encontrado con Jesús, tiene un mediador, pero si no, yo le estaría diciendo que Jesús, ¿no?, que la Biblia habla de Él como el Salvador, como único Salvador. Él es el mediador entre Dios y de los hombres. Por medio de Él únicamente podemos acercarnos al Padre, por medio, ¿no?, o sea, de las Escrituras, una vez más. Eso es un beneficio. Ellas testifican, o sea, las Escrituras testifican de lo grande, maravilloso que es Jesucristo, y de todo lo que Jesús es en sus oficios como rey, como sacerdote, ¿no?, como rey. En el Antiguo Testamento se hablaba de los reyes, pero tenemos en las Escrituras al rey que nunca falla. Tenemos al rey que gobierna como sacerdote, siempre intercediendo por nosotros. Hebreos, usted ve ahí, pero en los evangelios, en Juan 17, ve ahí a Jesús, ¿no?, intercediendo por los suyos. Entonces vemos a Cristo en todas sus perfecciones, en sus oficios, y las Escrituras revelan de esta manera a nuestro Señor. Cuando el Espíritu Santo empieza a hablar, ¿no?, va aplicando a cada corazón a su necesidad espiritual, a su necesidad de ser encontrado por Dios, ¿no? El pecado hace una barrera y no se puede hallar a Dios, pero cuando el Espíritu Santo aplica, el Espíritu Santo va a guiar a la persona, y eso es lo que vemos, ¿no?, que Cristo es la clave de las Escrituras. El Espíritu Santo guía, ¿no?, para que el Hijo pueda ser glorificado. Y esto es verdad en las Escrituras. Pareciera, como dice en Efesios 3:4, es un misterio. Pero el misterio ahora ha sido revelado. Cómo Dios ha ido trabajando, cómo Dios ha ido salvando progresivamente. Ha habido más revelación. Ahora hablamos de una revelación ya completa. El misterio de cómo ser salvo es en la persona de Cristo. Por eso las Escrituras y Cristo. Y este es el orden que se debiera seguir, hasta que el hombre vea primero su estado pecaminoso, porque el hombre está disgustado, el hombre no busca a Dios. ¿Por qué? Porque Satanás tiene engañado al hombre. El Espíritu Santo empieza a obrar primero en nosotros, ¿no? Quita esas vendas. Estaba engañado el hombre toda su vida. Se da cuenta que estaba engañado en su vanidad, en su corrupción, en su pobreza espiritual. Pero cuando el Espíritu Santo aplica la palabra, puede encontrar sabiduría para encontrar a Dios. El principio es el temor a Dios. Empieza a encontrar que ese es lo más grande que puede el hombre, no temer a Dios y apartarse del pecado, y eso está en las Escrituras. Entonces cada uno debe ser consciente,
¿no? Tanto aquella persona que está sin Cristo como la persona ahora que está en Cristo debe ser consciente de uno mismo, ¿no? De que no es completo en Cristo hasta que Cristo habita en él. Y cuando estamos en Cristo, la persona o el creyente está completo. Nada falta ahora para poder encontrar deleite. A medida que nosotros nos beneficiamos de la lectura y estudio de las Escrituras, esto debiera a nosotros llevarnos a tener un aprecio en nuestros corazones cada día. Es algo que la Escritura llama crecer en gracia o crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Según de Pedro 3:18. Somos llamados a crecer a gracia. Pablo siempre en sus cartas oraba por más conocimiento, por más revelación de Dios en el pueblo. Y esa es la oración que usted también debiera hacer. Señor, dame más gracia en conocerte. La segunda parte, en 2 de Pedro 3:18, dice, en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En 2 de Pedro 3:18. Entonces necesitamos conocer más a nuestro Señor Jesucristo. No basta saber la historia de la cruz, no la historia del Calvario o Gólgota. No basta. Cristo es cada vez más deleitoso. Sus santos se regocijan en eso. ¿Por qué? Porque toda la Escritura habla de Él. Pablo, cuando ya tenía sus más de 30 años en la fe, él decía en Filipenses 3:10, prosigo a la meta, prosigo en el conocimiento del Señor. No sé cuántos años usted está en la fe, pero para Pablo decía, su anhelo máximo era eso, conocer más a Dios, a Cristo y a ese crucificado, pero él también llevaba, ¿no?, el testimonio de Jesucristo. Entonces, el anhelo de Pablo era eso, su deseo o su objetivo, no era otra cosa. Primero siempre es, ¿no?, las cosas espirituales, y Pablo eso es lo que anhelaba. Él estaba preocupado por eso, cuanto más nosotros. Y acá esto tiene que ver con conocimiento, del cual vamos a hacer diferencias. Por ejemplo, cuando quiero decir de conocimiento, no es algo intelectual. No es algo intelectual, porque el pagano, el pecador, puede conocerlo. Se compra una Biblia y puede leer y conocer, saber de la creación, saber de las historias bíblicas, saber todo lo que Apocalipsis puede decir, hasta donde puede en su mente entender. Eso se llama conocimiento intelectual. No estamos hablando de conocimiento que tiene una experiencia espiritual. La semana pasada hablamos de un Dios sobrenatural. Es un Dios también sobrenatural cuando nos salva. Entonces, cuando hablamos de conocimiento espiritual, es un conocimiento sobrenatural. No es intelectual. No es un conocimiento teórico, sino experimental. No es un conocimiento general, sino personal. Es un conocimiento al final, como dije, sobrenatural, que es impartido esto en el corazón de aquellos que han sido obrados por el Espíritu Santo, o nacidos o regenerados por el Espíritu Santo. Así es que encontramos beneficio, ¿no?, cuando abrimos las Escrituras. Ahora bien, el conocimiento que el Espíritu Santo imparte al creyente por medio de las Escrituras, esto beneficia al pueblo de Dios. Por ejemplo, usted hoy viene en un estado diferente al que está a su lado, totalmente diferente. Y el Espíritu Santo sabe lo que usted necesita. Dios sabe lo que usted necesita y le da lo que usted necesita. Si usted necesita exhortación, le exhorta. Vimos, 2 Timoteo 3, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil, dijimos primero, para redarguirnos del pecado. Eso fue el primer estudio de esta serie. El Espíritu Santo sabe que necesitamos arrepentirnos cada instante, todos los días. Me recuerda, necesitamos corrección. Entonces, beneficia, ¿no?, en las necesidades que usted pueda tener. Por ejemplo, vamos en un momento a Éxodo 16, versículo 17, el libro de Éxodo, capítulo 16, versículo 17. Dice, y los hijos de Israel lo hicieron así,
y recogieron unos más, otros menos. Esto hablando, ¿no?, cuando Dios da la provisión del maná en Israel. Esto puede aplicarse tal vez hoy de esta manera. Y tiene que ver, ¿no?, con lo que Dios pueda a usted saciarle. Por ejemplo, para nosotros Cristo es el pan, ¿no? Él es el alimento que necesitamos. Pero aquí dice el texto que algunos recogieron más y otros menos. ¿Cómo podemos aplicar este principio, este texto a nuestras vidas con las Escrituras? De que algunos solamente hoy día pueden leer un versículo y puede ser suficiente. Y otra persona puede leer el mismo versículo y puede ser que haya encontrado más verdades, más promesas. Uno recogió más y otro recogió menos. Es algo que se puede experimentar día a día. Por eso es una necesidad que el Espíritu Santo le va llenando, siempre en cuanto esté bien con Dios en comunión. Puede venir usted a irse hoy vacío, por ejemplo. Puede irse vacío y no es el propósito, no es, Dios no quiere eso para nosotros. Debiéramos aprovechar todo lo que se puede cuando se trata de buscar el alimento espiritual. Y esto incluye primero las Escrituras, ¿no? Incluye estudiar buena literatura para sus vidas. Tal vez es algo que esta iglesia tiene que aprender, a leer buenos libros, para que usted pueda ser alimentado. Puedes escuchar un sermón, puedes cantar himnos. Siempre hay himnos que están inspirados en versículos. ¿Se dan cuenta? Algunos recogen más y otros menos. Entonces esto es algo como una ilustración de lo que estamos en esta mañana querer decir. ¿Por qué? Porque en Cristo hay una fuente inagotable. Dice Juan 1:16, ¿no? Vamos a ir un momento al libro del apóstol Juan. El Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 16, nos dice: porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Habla de su plenitud aquí. Hay una fuente, ¿no? Completo. Nunca usted se puede decir, estoy completamente saciado. Siempre va a querer más, y en Cristo usted encuentra todo eso que está disponible para todos, ¿no? Para que podamos recibir, para que al final podamos ser fuertes en la gracia que es en Cristo Jesús, como nos recuerda 2 Timoteo 2:1. Y esto, ¿no? Esto va de acuerdo de la medida de su fe. Jesús dijo en Mateo 9:29 que según tu fe sea hecho. Entonces vamos a ver en esta mañana en 7 puntos lo que queremos encontrar sobre el beneficio. Primero, una persona se beneficia de las Escrituras cuando éstas le revelan su necesidad de Cristo. El hombre en su estado natural, vemos, se considera por sí mismo autosuficiente, hermanos, ¿no? Que no necesita de nadie, que no necesita de Dios. Él es suficiente en sí mismo. Por eso, ¿no?, una persona se beneficia de las Escrituras cuando éstas le revelan su necesidad de Cristo. Y esto no porque tiene un entendimiento entenebrecido. No todo entre Dios y el hombre está bien. Las Escrituras tienen que mostrarle la necesidad, ¿no?, de Cristo. Dice que por oír la palabra, ¿no?, viene la salvación, viene la fe. Y es obra, ¿no?, del Espíritu Santo. Pero vemos que el hombre está descarriado en sus caminos. En Judas, versículo 11, hablan aquellos que siguen los caminos de Caín, los caminos de las personas que no consideran a Cristo. Pueden estar en las multitudes. Jesús andaba con las multitudes y las multitudes no estaban con Cristo. En un momento tuvieron que apartarse y se fueron uno por uno. Solamente Cristo al final se quedó con los 12 y Jesús le dice: ¿ustedes también quieren irse? Juan 6. Pues puede ser un devoto, ¿no? Puede ser un religioso, puede ser un fanático,
puede ser muy, tal vez podemos verlo públicamente muy espiritual, pero puede ser solamente la multitud. El punto aquí es, hermano, esto, ¿no? Que cuando Cristo estaba en la tierra, el pueblo de Israel estaba sumergido ¿en qué? En la religiosidad. Por eso enfatizo, los judíos no se veían personas perdidas. El judío no veía su desesperanza, ¿no? ¿Por qué? Ellos creían que estaban adorando a Dios, no veían la necesidad de un Salvador todopoderoso. Por eso siempre hemos dicho que la religiosidad es una capa que engaña al creyente. Mateo 9:12 nos dice: los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Entonces es obra o es misión del Espíritu Santo, ¿no? Aplicar las Escrituras y redarguir los pecados de los que están perdidos y convencerles, ¿no? de su estado, de su condición, y al final guiarlos a Cristo. Isaías 1:6 nos recuerda: desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en ellos cosas sanas, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Eso representa al hombre muerto espiritualmente, ¿no? Espiritualmente está enfermo de la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza. Necesita ser sanado por Cristo. En ese sentido, Cristo llevó la enfermedad espiritual. Cuando el Espíritu Santo convence, ¿no? de pecado, justicia y de juicio, y que está perdido, ¿qué hace? Guía a Cristo. Es un beneficio. La necesidad espiritual del hombre es abierta ahora, y el hombre ahora puede, por el Espíritu, ir en obediencia, ir en adoración. Está obedeciendo de ir. Porque Juan 5:40, el pasaje que hemos leído, dice: y vosotros o ustedes no queréis ir a Dios. Dice, volvamos al texto inicial. Habíamos leído las Escrituras, ¿verdad? Pero el versículo 40 en su texto dice eso: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Pero cuando el Espíritu Santo está aplicando o está guiando a esa persona a ver a Cristo, que el Espíritu Santo está redarguyendo el corazón, ahora puede ir en adoración. Toda su vida estaba perdida, pero ahora todo tiene propósito, ahora todo tiene sentido, encuentra lo que le faltaba. De esta manera, esa persona recibe refugio, ¿no? Porque toda su vida ha estado buscando, huyendo un lugar, una persona, una deidad. Ahí es donde esa persona ahora encuentra refugio. La ira de Dios que estaba sobre él, pero la ira de Dios es quitada por Jesucristo. De esta manera, la persona ya no tiene, ¿qué, hermanos? Condenación. Entonces, no debemos solamente ahora, una vez que esa persona ha sido regenerada, no solamente debe limitarse, ¿no? Ahora soy cristiano, ahora ya soy salvo. No, esa persona necesita cada día profundizar su alma, ¿no? Esa alma regenerada tiene que ser más consciente, por ejemplo, de la contaminación con el pecado. Esa persona que es salva tiene que ver cada día su pecaminosidad. Todavía hay remanente de pecado en el creyente. Por eso es que usted peca. Tiene que ver siempre cada su condición de miseria. Pablo decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? Ver tu pecaminosidad, ver tu miseria, ver tu condición. Ese es, hermanos, cada día ver, descubrirte, en otras palabras, tu corazón, o desvelarte a ti mismo. Y la Escritura te lo dice cómo eres. Cuando David pecó, y dice el Espíritu Santo, no dice el profeta, el Espíritu Santo le dice: no, ve y dile a David, ese hombre eres tú. Entonces la Escritura desvela, pero no solamente queda ahí el beneficio. El creyente sabe que la sangre de Jesucristo, ¿no? puede limpiarlo de su pecado. Y hay un abogado, ¿no? 1 Juan 2:1 dice que tenemos un abogado. Entonces el creyente sí sabe
a hacer cuando hay pecado. Así cada vez somos más abiertos los ojos a Jesucristo. Es un beneficio de poder leer las Escrituras y encontrar gracia, ¿no? Y ser restaurado. Y al final David fue restaurado de su pecado, de su comunión, y Dios siempre va a decir de él que fue un hombre conforme al corazón de Dios. Él era un rey, él no era un sacerdote, no era un profeta, acuérdense, era un rey nada más, alguien que tenía que gobernar una nación, pero ese rey necesitaba de Cristo. Por eso al comienzo dijimos, ¿no? Todos los reyes fallaron, pero el único rey que no falla es Cristo, es el ejemplo a seguir. Y esto, por eso podemos encontrar a Cristo en toda parte de las Escrituras. Segundo, una persona se beneficia de las Escrituras cuando éstas, ¿no?, le hacen a Cristo más real. Cuando una persona ve en las Escrituras, tiene que ser Cristo presente siempre, hermanos. No digo físicamente, corporalmente, ¿no?, de nuestro Señor, pero Cristo está presente, ahora está presente. Usted no lo ve, pero Cristo ha prometido estar aquí. Está presente en los sacramentos, en la Santa Cena. Está presente en el bautismo, porque el bautismo va en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. En toda unión matrimonial, cuando dos hijos suyos se unen, hay un testigo en el cielo. Cristo está presente. Ahora, cuando vamos a las Escrituras, una persona se beneficia de las Escrituras cuando éstas le hacen a Cristo más real. Y eso tiene que ver tal vez, ¿no?, por ejemplo, en Israel, las ceremonias, los ritos, todo lo que el pueblo mantenía. No todos eran el pueblo de Dios. Y Pablo dice en Romanos, no todo Israel es Israel. Por ejemplo, vemos en el caso de Cristo citando a Abraham, dice, Abraham se regocijó viendo mi día. Hablando, ¿no?, Israel tenía de ejemplo a Abraham, pero no todos los descendientes de Abraham o los contemporáneos de Abraham se regocijaban como Abraham. Abraham tenía una fe al final que dijo, yo sé qué dice Abraham, que tú puedes levantar a los muertos. Hablando, ¿no?, cuando iba a sacrificar a su hijo, sabía que de la muerte podía levantar a alguien, y esto señalaba a Jesucristo. ¿Se acuerdan? Esa narración en Génesis 22. Entonces, por ejemplo, su hijo Ismael no fue alguien que se regocijó, fue alguien que se paganizó más cada día. Pero Abraham, dice, se regocijó en sus días. Eso dice en Juan 8:56. Por ejemplo, Moisés es otra ilustración mira, hablamos de santos en el antiguo, ¿no?, en el periodo antiguo antes de Cristo. Abraham, Moisés tuvo las cosas, dice, de poco las cosas de Egipto, y las escatimó así para su beneficio. Todos los tesoros de Egipto, Hebreos 11:26 nos habla. O sea, estar en la multitud no significa que todos tienen la misma experiencia, ¿no?, con Jesucristo, sino es, dijimos, personal, no general, la comunión que debe mantenerse. Y estos santos desde el pasado vieron así su comunión, vieron al futuro, ¿no?, vieron con fe. Y nosotros vemos desde otra perspectiva, ¿no?, 2000 años después de que Cristo está en su trono, miramos atrás, volvemos a la cruz. Ellos miraban a la cruz, nosotros miramos para atrás, ¿no?, mirando el Calvario. Ahí encontramos a Jesucristo. Así que, hermanos, cuando las Escrituras tienen este beneficio, hace que sea real para todos. No es un personaje histórico, no es una persona inventado o ficticio como muchos quieren hoy, ¿no?, el hombre natural. Dice Pablo, no persigue las cosas espirituales, pero sabemos que Cristo se revela de una manera real en cada corazón, de manera personal, y el cristiano, como dijimos, puede cada día encontrarse con Él. Este es un beneficio. Hay un canto que dice, oí la voz de Jesucristo, no quiero oír ya otra, vi la faz de Jesucristo, esto ya basta a mi alma, esto ya basta a mi alma. Jesucristo sacia. Dijimos que en Jesucristo estamos completos.
¿no? Pablo dice eso en Colosenses. Estas son las bendiciones que encontramos. Y vamos a ir al libro de Juan, capítulo 14, versículo 21. Jesucristo dijo esto: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. En otras palabras, yo voy a ser tan real para él y me manifestaré a él. Entonces, aquel que anda en el camino de la obediencia, porque aquí dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Nuestro amor es probado cada día, ¿no? Cada día por el Señor Jesucristo. Y no hay otra manera, hermanos, de cómo podemos tener comunión. Algunos están tan cerca de Dios, algunos a distancia. Por ejemplo, de Job se dice que él oía de oídos nada más. Y Dios testifica bien de Job, que era un hombre intachable, perfecto, ¿no? Que andaba en los caminos de Dios. Pero él dice al final, ¿no? Después de que ha pasado, ¿no? Es la prueba que Dios le pone a él, él dice: solamente yo de oídas te conocía. ¿Y qué va a hacer de nosotros? Cuanto más, hermanos, Cristo no sea algo real en usted, el beneficio de leer las Escrituras va a ser muy provechoso para usted. Tercero, una persona se beneficia de las Escrituras cuando es más absorbido, ¿no? Por él. Cuando una persona ve, por ejemplo, las perfecciones de Cristo. Una persona se beneficia de las Escrituras cuando ve cada día, por ejemplo, más las perfecciones de Cristo. Y usted, su alma, como el mío, necesita del Señor, ¿no? Cuando más real es Cristo para usted, usted es más atraído de este ser divino. Si usted encontrara nada más, si se entera que en su casa o en su piso hay oro, usted toma un pedazo de oro, pero va a querer mañana más oro, más oro. Y Cristo es comparado así, y es más deleitoso, ¿no? Es más deleitoso que todo objeto mineral, que todo salmo sala, ¿no? Más dulce que la miel, sobrepasa. Entonces, cuando Cristo es más real, somos más atraídos por sus perfecciones. Nosotros nos gustan los héroes, ¿no? Sé que a usted tal vez en su infancia tuvo un héroe, ¿no? Sea Superman, sea Batman, no lo sé, pero cuánto más nuestro héroe, que es Jesucristo, tiene que ser atraído por él, de querer conocerle más. No basta conocer a los presidentes, a los políticos tal vez famosos o a los deportistas. Usted tiene que ser atraído por las perfecciones de este ser divino. Al principio tal vez cuando usted se convierte es su primer paso de fe, de obediencia, pero su vida continúa como el apóstol Pablo decía: prosigo, ¿no? En este supremo llamamiento, con el fin de conocer a Jesucristo. Y todo lo demás me dice que es por basura el apóstol Pablo. Hay un conocimiento que excede a todo conocimiento de ciencia de este tiempo, y es conocer al hombre, ¿no? Al Dios hombre, mejor dicho. Por ejemplo, Apocalipsis habla que Cristo, hablando del Cordero, hablando de Cristo glorioso, tiene muchas coronas. Usted conoce reyes que solo tienen una corona. Cristo dice en Apocalipsis 19, tiene muchas coronas, conozca a este ser. Isaías 9 se dice que su nombre será llamado admirable. Cristo es tan real, tan visible. Y esto debiera ser para nosotros de esa manera, ¿no? Como dije, en su trabajo, en su oficio que Dios hace, es admirable. Él es el amigo más íntimo. ¿Se da cuenta? Él es el Padre que, como Señor, ¿no? Él cuida, se acuerda de las viudas, se acuerda de los huérfanos. Entonces, Él es admirable. Él es el sacerdote o el sumo sacerdote que conoce su necesidad, que sabe su flaqueza. Él es el abogado con el Padre. Se dan cuenta que en sus perfecciones debieran atraernos. ¿Por qué buscar la fuerza en este mundo en algo cuando
En realidad eso es momentáneo. Por eso la fuerza está en el Señor, nuestro escudo es el Señor. Debemos estar ocupados, ¿no? O nuestra necesidad debe estar ocupados en estar delante de Él. Por ejemplo, María, ¿no? Ahí está Marta. María solo tenía una ocupación, una necesidad de escuchar a Cristo. Recogió más, ¿no? Y Marta simplemente, ¿no? Esa es una necesidad, nuestro principal. Como dice Hebreos 3:1, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Dice, considerad la palabra o la frase aquí. Hablando de Jesucristo, considere al sumo sacerdote de nuestra profesión para contemplar, para meditar cada día, encontrar esas promesas. Hay que considerar, por eso el texto decía, escudriñad las Escrituras, porque ellas dan testimonio de Él. Y al hacer esto, hermanos, o al hacer este ejercicio, nos vamos a deleitar más en el Señor. Su adoración, su canto va a ser de genuinidad. Usted va a rendir verdadera adoración, verdadero tributo a Dios. Así como las historias dicen, ¿no?, que las sirenas te guían, ¿no?, y te hacen perder. Pues esa voz de sirena puede ser la voz de Cristo, no la voz de este mundo. Haz esto, ¿no?, y lograrás. No es así. Ahora debemos deleitarnos en el Señor, y aquí tal vez como podemos aplicar, el mundo ya no puede ser nuestro gozo, no nuestro encanto. El mundo y sus riquezas pasarán, dice, ¿no?, los evangelios. Y pregunta aquí, ¿no?, ¿cómo es tu experiencia en el presente? Cristo debe atraerte, ¿no? Es como un imán, es como un imán, debe atraerte. Cristo debe ser tu gozo principal, estar ocupado en Él. Si eso no es real, si las Escrituras, si el estudio no te beneficia, entonces probablemente, hermanos, tengas poco de Él. Y eso tiene consecuencias, ¿no? Tiene consecuencias. Cuarto, una persona se beneficia de las Escrituras cuando Cristo se vuelve más precioso para él. Cristo es precioso, hermanos, a los ojos de los creyentes. Y nosotros somos muy estimados a los ojos de Dios. Nos ve, como dice, la niña de sus ojos. La muerte de sus santos es estimado a los ojos de Él. Cuando un creyente está siendo perseguido, es bienaventurado. Dice, es dichoso el hombre, porque a Cristo le hicieron lo mismo. Primero de Pedro 2, versículo 7, nos habla de Él. Para nosotros, si hablamos de perfume, de aroma, ¿no?, usted busca algo bien, que huela bien, que sea bien delicioso, pues Cristo debiera ser ese algo visto más que eso, hermanos, tan precioso. Filipenses 3:8 nos habla, ¿no?, de la excelencia de conocer a Jesucristo, hablando de la experiencia de Pablo, como el leer las Escrituras debiéramos experimentar esto. Por ejemplo, Salomón, el hombre que Dios puso como rey, con su sabiduría, con su riqueza, él necesitaba de Dios. Y en un momento dijo, sé que reconoció a Dios que lo puso como rey. Él reconoció que la sabiduría también era de él. En un momento estaba edificando el templo. Y dijo, ¿no?, este edificio, este templo no puede a un Dios glorioso, ¿qué?, recibirlo. Y dijo, entonces, ¿cómo es que hoy día ese Dios habita en corazones como en nosotros? La Escritura dice que somos templo del Espíritu Santo. Tiene residencia, ¿no?, Cristo en tus corazones por su Espíritu. Y sabemos, ¿no?, que cuando no hay comunión, ¿qué ha pasado? El Espíritu Santo está siendo contristado. Y cada vez, como decir, sacamos a Dios de nuestros caminos, de nuestras decisiones, de nuestros pensamientos. Y esa es la experiencia. Pablo dice en Filipenses 3:8, de seguir en la excelencia del conocimiento de Dios.
Por ejemplo, Satanás sabe que cuando usted cede a sus tentaciones, lo hace tropezar, ¿no? Pero usted también sabe el mandato que dice resistir al diablo y él huirá de vosotros. Promesas. Hay que resistirlo esto en oración. No es que decir, diablo, vete, no quiero que molestes. No. Dígale, Señor, ayúdame. Estoy siendo tentado. No solamente es como otro movimiento se enseña por ahí, ¿no? ¿De qué? De que hay que reprenderlo, ¿no? Usted en oración sincera, fervorosa, específico, ¿no? Comuníquese con su Dios. Eso es una experiencia. Cuando más entonces nos dejamos absorber de las perfecciones de Cristo, más vamos a amarle, hermanos. Más vamos a adorarle. Esa es nuestra vida diaria hasta que Cristo complete sobre nosotros. El poder está en Cristo y la responsabilidad es nuestra. No es que Dios por su poder nos manipule y vamos a ser perfeccionados en santidad, no. La responsabilidad es de nosotros de ir y el poder está en Dios. Y esto es un conocimiento, dijimos, espiritual, algo que día a día tenemos que experimentar. A veces hay reprensiones de parte de Dios sobre sus hijos porque los corazones de su pueblo se han enfriado. Apocalipsis nos habla de eso, ¿no? ¿Recuerda? ¿De dónde has caído? El amor se enfría y Satanás va trabajando ahí, pero nosotros debemos cultivar diariamente. El salmista decía, Salmo 73, versículo 25, ¿a quién tengo en el cielo sino en ti? No hay para mí otro bien en la tierra. Esto, hermanos, debiéramos orar, meditar. Esto es la verdadera esencia, ¿no? La naturaleza distintiva del verdadero cristianismo. Por ahí encontramos fanáticos, legalistas, como los fariseos, que pueden asistir a todos los cultos, pueden dar de su ofrenda, dar de su diezmo, tener un prosélito, todo como hacían, pero el amor de Cristo no está en ellos. ¿Se da cuenta? La multitud no siempre es significado de que Cristo es real o está ahí. Cristo siempre estuvo con la minoría. Y Él podía preguntarnos, ¿no? ¿Quieres estar con la multitud o quieres estar con aquellos que realmente le siguen de verdad? Dice Proverbios 23, versículo 26, Hijo mío, dame tu corazón. Hijo mío, dame tu corazón. Ayer yo meditaba, creo la relación es de corazón a corazón, del corazón del Hijo al corazón de Dios. Lo mismo, hay sabiduría en Proverbios, sí, como dice en Proverbios 4, 23, si no recuerdo el texto, es esa, ahí creo que puedo decir, ¿no? Dice, guarda tu corazón, de él mana la vida, ¿no? Un deber y una exhortación. Guarda tu corazón. Y aquí está diciendo, hijo mío, dame tu corazón. El Padre, hermano, nos pide esto, dame tu corazón. Jesús dijo, donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Por eso creo la comunión o las relaciones de corazón a corazón. Cuanto más precioso es Cristo para nosotros, más nos vamos a deleitar en Él. Y Él con nosotros. Quinto, una persona se beneficia de las Escrituras cuando tiene una confianza creciente en Cristo. ¿Se da cuenta? Una persona se beneficia cuando lee, cuando estudia, cuando tiene una confianza en Cristo. Yo estudio más para confiar en Cristo, no para adquirir conocimiento intelectual, sino conocimiento espiritual, dijimos. Hay pequeña fe, hay una fe grande, pero hay una plena seguridad de la fe, muy distintiva. Como podemos decir que hay una fe muerta. Aquellos que tienen una fe pequeña necesitan orar, Señor, aumenta mi fe. Aquellos que tienen una fe grande reciben cada vez más promesas, ¿no? Se deleitan. Por ejemplo, Hebreos 10, 22 habla de una plena seguridad de fe.
Hay que confiar en el Señor, dice Proverbios 3:5, con todo tu corazón. Con todo tu corazón, porque cuando no confiamos, hermanos, hay incredulidad. Revela todavía nuestro corazón una vez más. De la misma manera, Salmo 84, versículo 7 dice que nosotros debemos crecer de fortaleza en fortaleza, o como hablamos de Romanos 1:17, ¿no? Que el justo vivirá por la fe, andar en fe o vivir en fe. Cuanto más firme y fuerte es nuestra fe, más vamos a honrar a Jesucristo. Como dije, este es relacional, experimental, progresivo. Yo no tengo la misma fe cuando empecé los primeros pasos como cristiano, usted tampoco. Usted cada día se siente más confiado en Dios, seguro en las manos de Dios, como por ahí se canta, seguro en las manos de Dios. La lectura rápida, por ejemplo, los 4 evangelios, encontramos esto: Jesús siempre llamando a que confíe en Él. Y Él respondiendo, ¿no?, a la petición. Él llama a vivir por fe, porque Jesucristo anduvo en fe. Todos somos llamados entonces a confiar en el Señor. Y tú, como dije, la oración debía ser esto: pedir más fe. Pablo en 2 Tesalonicenses 1:3 habla de que vuestra fe va creciendo. Los hermanos en Tesalónica, Pablo dice, habla bien de esta iglesia: vuestra fe va creciendo. Vuestra fe va creciendo. Ahora bien, con todo esto, ¿no?, necesitamos siempre aplicar, y tiene que ver, se dan cuenta, con la confianza. Y la confianza solamente viene por conocimiento. Si yo no conozco quién es Dios, voy a confiar poco. No es emoción, no es sentimiento, sino es abrazar, ¿no?, o tomar las palabras de Él. Dice Salmo 9, versículo 10, en ti confiarán los que conocen tu nombre. Mira, en ti confiarán los que conocen tu nombre. Entonces, a medida que Cristo es real, tu vida va a estar ocupado en conocer a este Dios, a este ser hermoso. La vida ahora cristiana es andar por fe, ya no es por vista. 2 Corintios 5:7, ¿no? Nosotros ya no andamos por vista, dice, sino por fe. Esto es el llamado, así como los santos del Antiguo Testamento miraron, ¿no?, su salvación por fe. Aquel que vendría les justificaría. Ahora los creyentes, ¿no?, aquellos descendientes espirituales de Abraham, miran con fe también a Jesucristo. Y simplemente, por ejemplo, a Abraham abandonó todo, ¿no?, lo que amaba. Obedeció desde el comienzo. Dijo, no, tu parentela, deja tu familia, sal. Obediencia. Y así. Y él después residió como extranjero, ¿no? Dios le prometió una tierra, pero nunca tuvo nada de esa tierra. De tienda en tienda, de campaña en campaña, pero era obediente. Y al final, cuando no podía tener a Isaac, o sea, antes que el hijo de la promesa viniera, él mantuvo, lo escuchó. Él dijo, Dios dijo, vas a tener un hijo, va a salir de ti, no de la sierva, ¿no? Mantuvo. Creyó, dice, esperanza contra esperanza. Confianza, hermanos, fe en Dios. Pero esa salvación de Abraham empezó en Ur de los Caldeos, ¿no? Obedeció a Abraham. Y al final, cuando Dios le llama, por ejemplo, a que Isaac sea ofrendado, él confió totalmente. Hebreos 11:19 dice, podía levantarle incluso de los muertos, la fe de Abraham. Hablando desde su hijo. No, sabemos la historia que él alza, toma el cuchillo, ¿no?, y está a punto de clavar o de matar a su hijo. Pero Dios ahí confirmó su fe. Y esto prefiguraba a Cristo, ¿no?, cuando dice podía levantar. Entonces la historia de Abraham nos muestra cómo un hombre que se somete, ¿no?, al final un corazón regenerado puede crecer y puede ser victorioso. Dios, hermanos, quiera que nosotros podamos animarnos, podemos confiar de esta manera. Y esto glorifica a Dios, la fe, ¿no?, que es
verdadera glorifica a Dios. Sexto, ya para ir finalizando, una persona se beneficia de las Escrituras cuando éstas engendran en él un deseo cada vez más profundo de agradar a Cristo. El beneficio de la Escritura al final, hermanos, es un deseo profundo de agradar en Cristo. El Espíritu Santo produce eso, ¿no? Dice, nos recuerda 1 Corintios 6, versículos 19 y 20, no sois pues, dice, no sois vuestros, pues vosotros, habla, ¿no?, de que somos ahora de Cristo, de que tenemos, de que valemos la sangre de Cristo, que somos comprados por precio. Este es el primer hecho real en nosotros. Ahora comprender, ahora debemos vivir para Él, ya no para nosotros. 2 Corintios 5:15 nos recuerda, vivir para sí, sino para aquel que murió, o sea, Cristo. Ahora el amor se deleita en agradar, ¿no?, lo que Él ama. Si me amáis, hemos leído hace rato, guardad mis mandamientos. Entonces, no es esto, hermanos, algo verbal, no es emociones, sino es principalmente obedecer, confiar en Cristo. Esto es lo que somos llamados a tomar el ejemplo de los hombres que confían. Hebreos 11 habla, ¿no? Ahí se ve los hombres de fe. Y estamos llamados a imitar la fe de ellos. ¿Tienes fe en Cristo? Una pregunta de aplicación. Somos llamados, hermanos. De esta manera vamos a ver si nuestra fe también es genuina, porque la fe, hermanos, hace que yo pueda perseverar. Lo que usted también puede encontrar. Donde hay fe en Cristo, siempre va a haber más deleite en sus mandamientos. La fe te va a llevar, la fe engendra eso, hermanos, en nosotros, ¿no? De acercarnos más a Dios, de tener más comunión con Él, pero también la fe muchas veces nos va a hacer ver, ¿no?, a Cristo siempre como santo, y nosotros vamos a vernos en nuestro estado de condición caída, y eso hace que podamos acercarnos más a Él. Séptimo, una persona se beneficia de las Escrituras cuando le hacen anhelar la segunda venida de Cristo. El amor, hermanos, puede satisfacerse solo, ¿no?, en quien está puesto ese amor. O el objeto de nuestro amor siempre debe ser Cristo. Él es el tesoro que no tiene precio, que no tiene valor. Pero ahora cuando contemplamos a Cristo por fe, ¿no?, ahora lo vemos, como dice Pablo, como por un espejo. Pero se acerca aquel día. Entonces, las Escrituras hacen, hermanos, que nosotros pueda ver este deseo sincero. No solamente cantar cara a cara, quiero verte, sino que ardientemente, dice Pablo, debiéramos anhelar. La oración del Padre nuestro dice esto: venga tu reino, ven Señor. Muchos oran, ven Señor, venga tu reino, ven. 1 Corintios 13:2 dice, ¿no?, que lo vamos a ver cara a cara. Entonces aquel día se cumplirá sus palabras. ¿Por qué la oración del Hijo fue esto? Juan 17:24, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Hay un deseo, ¿no?, hay en el corazón de sus hijos, de aquel día venga. Y es la oración del Hijo, que ahora que sus hijos estén con Él para que vean su gloria. Solo entonces se completará, ¿no?, todo lo que Dios, el Padre, dijo que le iba a entregar al Hijo. Que el Hijo verá el fruto de su trabajo, dice Isaías, y estará satisfecho. Como dice el Salmo 17, versículo 15, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Al despertar me saciaré en tu semblante. Cuando Cristo regrese, hermanos, por ejemplo, el pecado se habrá acabado. Los elegidos son, ¿no?, predestinados a estar en la presencia de Él. En este mundo a ser conformados a la imagen de Cristo.
para aquel día toda obra divina va a culminar. El propósito divino es esto, ¿no? Que Cristo allá va a recibir a su pueblo. Vino un día aquí para morir, para salvar a su pueblo, ahora espera para recibirlos. Y esa obra se va a completar. Por eso, o sea, incluso el mirar ardientemente el retorno de Cristo debiera llamarnos a preparar nuestras vidas. Y eso es apartarnos, ¿no?, de todo lo que Él le desagrada. Nuestra comunión debiera ser ininterrumpida. Aquel día ya no habrá clamor, lágrimas, nuestro estado de corrupción, este cuerpo habrá terminado. Dice Efesios capítulo 5, versículo 27, que Él va a presentar a su iglesia. La iglesia como una iglesia, dice, gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino santa y sin mancha. Esto es lo que, hermanos, debiéramos anhelar. Que el Redentor vuelva, ¿no? Anhelar su venida. Y nosotros debiéramos dar evidencia a esto en nuestras vidas. No solamente es escuchar, no solamente es conocer, debiéramos con nuestras vidas manifestar, ¿no? A la gente esto le es burlesco, hermanos. Usted dice, viene Cristo, Dios se burla. Isaías dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿No? Dice, cuando el profeta decía, Isaías estaba predicando del Mesías, hombre que iba a venir. ¿Y quién ha creído a nuestro anuncio? Hoy lo mismo, ¿no? Si hablamos del retorno de Cristo, para ellos esto es locura, para nosotros es salvación. La hora, no, de los santos ha llegado y Cristo está esperando. Preguntas para aplicación como conclusión. ¿Tenemos un sentido más profundo de nuestra necesidad de Cristo? Yo creo que sí. Nadie está libre. Y si usted está creciendo en gracia, en conocimiento, pues necesita proseguir, como Pablo dijo, prosigo a la meta. Prosigo a la meta porque todavía no he llegado a la meta. ¿Se vuelve Cristo para nosotros una realidad más brillante y viva? Debiera serlo. No hay tesoro más valioso que Cristo. Que por Cristo hay que hacer todo, hermanos, cualquier cosa con tal de ganarlo. Como esa parábola que Jesús cuenta, ¿no?, del tesoro perdido. Aquel hombre que vende todo lo que tiene para comprar el terreno y adquirir ese tesoro. Cristo debiera ser valioso. Estamos hallando más deleite al ocuparnos de sus perfecciones. En otras palabras, ¿estás inquiriendo, escudriñando, conociendo más de los atributos de Dios? Sigue, hermanos, el conocimiento. No significa haber estudiado, haber escuchado, no, tiene que seguir. ¿Está Cristo haciéndose más y más precioso para nosotros diariamente? Sí, hermanos, debe en nosotros esto verse. Debemos ver a Cristo que está moldeando nuestras vidas. Debiera haber el buen pastor que le está guiando por pasos, por sendas de justicia. Debiera ver a Cristo en todo lo que usted está haciendo. ¿Crece nuestra fe en Él de modo que confiemos más en Él para todo? ¿O nuestra fe está en algo de este mundo? Puede ser bienes, puede ser una posición. Usted sabe que eso es pasajero, eso es falso. Nuestra fe debe estar cada vez, ¿no?, confiando en Él en todo lo que hacemos. ¿Estamos buscando realmente complacerle en todo lo que hacemos en nuestras vidas? Y por último, ¿no?, ¿estamos deseándole ardientemente que Cristo regrese? Y si viene todavía en estas 24 horas o en esta hora, debiera verlo. Nos reunimos para encontrarnos con Cristo, pero nos vamos a reunir aquel día para encontrarnos para siempre, donde ya no habrá separación. Debiera, hermanos, que el Espíritu Santo escudriñe nuestros corazones con estas preguntas, tal vez no directas, a nuestras almas. Vamos a orar. Señor, gracias queremos dar en esta mañana por este estudio, Señor, en esta escuela dominical. Tú eres el que habla a su iglesia. Tú eres, oh Cristo bendito, que está en medio de su iglesia. Sabemos y conocemos por tu palabra que esto es real. Señor, tú conoces nuestro amor, nuestra devoción por ti, de cuán lejos o cerca podemos estar. Rogamos, Señor, que tengas misericordia de nosotros y que nos vuelvas a ti.
Queremos tu presencia en todo lo que hacemos. Enseña a tu pueblo, oh Dios, por tu Espíritu, a encontrarse contigo, que puedan verse ellos como un espejo, pero que vean a Cristo como Salvador de sus caminos, de sus pensamientos, de sus pecados, de sus hechos. Gracias te damos, oh Dios, en nombre de Jesús oramos esto. Amén.